Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, según a la hora que vean este video, compañeras y compañeros. Un gusto saludarlos una vez más a la distancia. Espero que se encuentren muy bien de salud, que esta segunda semana de clases para ustedes, las alumnas y los alumnos de primer semestre, hasta el momento esté siendo satisfactorio. Y bueno, pues aprovechar y disfrutar a pesar de las circunstancias, estos momentos. Vamos a iniciar con una alternativa de clase. Vamos a tratar de alternar esto también para buscar romper con la monotonía. Así como hace 8 días nos reunimos por Zoom, el día de hoy toca la exposición de la temática correspondiente a esta sesión. Se han publicado 10 preguntas clave como conceptos básicos, y la idea es que los respondan al momento que ustedes vean este video o cuando terminen de verlo, como ustedes quieran. Lo que es importante es que en esa segunda hora de la clase ustedes puedan enviar sus preguntas mediante el aula virtual, porque eso se va a contabilizar, es parte de su proceso. No se les olvide registrar su asistencia de 7 a 7 y media. Es más, pónganle pausa y verifiquen que ya pasaban asistencia. ¿Ya fueron? Ok. También es muy importante y les pido que cuando sean media hora antes o 40 minutos antes de que termine la clase, ustedes puedan en el grupo de Facebook anotar sus preguntas, sus dudas, alguna aportación, porque eso se va a considerar como participación. Yo estaré atento para responder las preguntas. Si de pronto son varias, bueno, a lo mejor me tardo un poquito más, pero la idea es que ustedes puedan participar, de favor. Yo les pido eso para tratar de involucrarnos y que no se vuelva tan impersonal, ¿ok? La idea de que esté aquí en este recuadrito, un poco como, ¿no?, en las conferencias del PG, donde uno está así como haciendo lenguaje de señas, bueno, también es para que me vean. Yo sé que no puedo verlos, no puedo escucharlos, pero no desligarnos tanto, ¿ok? De todos modos, la siguiente clase, en la segunda hora, nos vamos a reunir por Zoom, ¿ok? Esto que tenemos aquí ya lo hemos platicado hace 8 días. Simplemente quiero dar un repaso rapidísimo. La clase anterior estuvimos nosotros platicando acerca de estas generalidades a la introducción del estudio histórico del hábitat construido. Platicamos, por ejemplo, ahí algunos detalles que podemos observar en esa imagen sobre las características, el que ustedes ya no van a ser más turistas, que ahora van a tratar de ver las cosas con una óptica diferente. Vamos a permítanme tantito. Ahí está. Bien, entonces el objetivo general de la clase anterior y de esta es: 1. Conocer las generalidades e importancia del estudio histórico y arqueológico del fenómeno urbano arquitectónico y cómo estos han cambiado a través del tiempo. Algo muy general, introductorio. E identificar la importancia del patrimonio cultural inmueble. Esto es parte de, vamos a tener claro otras clases para poder ir consolidando estos objetivos. Vamos a recordar lo que vimos la clase anterior. Habíamos platicado, si ustedes se acuerdan, tratamos de enfatizar lo que era el hábitat, entendiendo que este es un espacio construido por y para la mujer y el hombre. Estos espacios van a responder a diferentes necesidades. Siempre deben de entender que la arquitectura son espacios, no envolventes. Los envolventes es lo que visualmente, con mayor facilidad, podemos distinguir, contemplar, apreciar.
pero son los espacios que quizás visualmente a la primera no se identifica, pero sí se siente, se huele, se escucha, etcétera. Entonces los espacios se vuelven algo importantísimo. Y estos espacios van a atender a diferentes necesidades a partir de una dinámica cultural del individuo, de los individuos o de una gran colectividad de personas que tengan estas necesidades. Es importante señalar que esta respuesta espacial buscará las óptimas condiciones respecto a controlar el entorno y adaptarnos al medio ambiente. Teniendo ahí esa imagen de un palafito del pueblo Añú en Venezuela, podemos ver estos dos elementos, cómo controlan el entorno, utilizo la madera o el material de la zona, construyo sobre el agua, sobre el margen de un río, de un lago. Sin embargo, no puedo controlar todo el medio. En algún momento tengo que adaptarme al medio. Y justamente esta relación agua-construcción es un ejemplo de ello. Me estoy adaptando al hincar postes, pilotes, para yo poder hacer una plataforma y poder ahí desplantar mi construcción. Tengo que generar una cubierta a dos aguas para manejar el control de las lluvias, etc. Por lo tanto, a partir de esta dinámica cultural, de los procesos sociales, de esta gente que está buscando satisfacer una necesidad, es que se producen estos satisfactores espaciales, los cuales además se tienen que materializar, no solo dibujar, sino construir. ¿Okay? Y las dos escalas de aproximación de estos satisfactores espaciales son la ciudad y la arquitectura. Me voy rápido porque esto ya lo habíamos platicado en la clase anterior. Platicamos de estas escalas de aproximación. Quiero que nos centremos en este concepto. El hecho urbano arquitectónico es la suma de estas dos esferas que integran lo arquitectónico o la arquitectura, que es una esfera irracional y una esfera racional. La esfera racional se refiere a la visión del mundo de un artista o del arquitecto, de la sociedad, de la religión, del Estado. Este mensaje, consciente o inconsciente, las ideas plasmadas del momento, las emociones y los sentimientos enmarcados en esta obra arquitectónica. Y la esfera racional, que se refiere a la ciencia, la técnica, a los avances tecnológicos, científicos, matemáticos, de ingeniería, astronomía, etc. Teniendo estos dos aspectos, más, y aquí me tengo que mover yo, me paso para acá, más el grado de complejidad de los asentamientos humanos respecto a su contexto urbano, social y ambiental, estos tres elementos, si los sumo, puedo yo tratar de identificar el hecho urbano arquitectónico en un tiempo y un espacio determinado. Por lo tanto, nosotros como arquitectos, al momento de analizar este hecho urbano arquitectónico, este objeto arquitectónico, podríamos nosotros, en consecuencia, entender la cultura y la sociedad de ese momento y de ese espacio determinado. De ahí la importancia de estudiar la arquitectura del pasado, entenderla. Habíamos hablado, hecho 3 citas, que ahí, bueno, se las dejo, en donde se habla de esta relación directa entre la ciudad y la arquitectura. Dos entes que no pueden entenderse por separado. Se tiene que entender una relación directa entre ambos. Y ahí tengo el esquema de una gran región, de una gran ciudad, en este caso la Ciudad de México, como un contenedor. ¿De qué? De arquitecturas. Porque al decir arquitectura, bueno, a lo mejor puedo hablar de un objeto, pero aquí estamos hablando de diferentes arquitecturas. Tanto plazas, tanto... Hay que entender que arquitectura no significa cualquier cosa que tenga cubierta. Pueden ser patios. Los patios, jardines, áreas verdes, que obviamente están diseñadas y pensadas para algún fin específico. Los edificios. Aquí edificio se entiende como obra monumental, pero bueno, también podríamos decir conjuntos edilicios, o podríamos hablar de
edificaciones. Ahí ya son como conceptos muy quisquillosos, ¿no? No pasa nada. Entonces, el contenido son estos espacios y estos envolventes que vamos a encontrar en la ciudad, ¿ok? Si habíamos hablado de que el hecho urbano arquitectónico dependerá de la dinámica cultural y del proceso social en relación con el tiempo y el espacio, lo acabamos de decir, hay que entender que la historia buscará estudiar los hechos históricos, que en este caso va a ser los hechos urbano-arquitectónicos del pasado. ¿Ok? ¿Con qué propósito? Con el propósito de desarrollar un sentido crítico y de reflexión, conocer el presente, entendiendo el pasado, y aprender del mismo pasado para construir nuestro propio futuro, entendiendo el concepto multilineal de la historia. La historia no es una etapa, termina y empieza otra. Comúnmente hay secuencias, sí, claro, de desarrollo, de apogeo, de plenitud, de declive, y existen estos ciclos. Sí, comúnmente las culturas, la misma arquitectura tienen estos ciclos, los barrios, etcétera, pero nos queremos referir más a un hecho o a un desarrollo específico, entendiendo esto como una red. Cada uno de los hilos que conforman la red es una historia específica, y cuando éstas se tocan, forman otra. Hay que entender, y lo vamos a ver en las siguientes clases, cómo hay ciertos periodos o etapas constructivas o periodos de apogeo o etapas de X razón o X cosa que coinciden. Por ejemplo, la Edad Media. Como hecho histórico, la Edad Media tiene una cierta etapa o un hito cultural que le da un fin. Sin embargo, no hay una claridad en qué fecha exactamente, porque depende mucho de qué zona estamos hablando. Es más, en Mesoamérica no existió la Edad Media, o en Japón tampoco existe la Edad Media, aunque se quiera relacionar a los samuráis con la Edad Media. No es la Edad Media. La Edad Media es un término muy europeo. Entonces, el gótico, que coincide con esta plenitud de la Edad Media y su declive, mientras que toda Europa estaba en el gótico, en 1400 el norte de Italia comenzó con el Renacimiento. Y no será hasta el siglo XVI, 1500, cuando la influencia del Renacimiento influiría en otros países y se mezclaría con el gótico. Por lo tanto, ahí estamos hablando de dos procesos sincrónicos. Ahorita tan de moda lo asincrónico y lo sincrónico. Dos procesos sincrónicos que llega el momento en que se mezclan. Por lo tanto, esta mezcla renacentista con lo tardogótico desarrolla otra línea temporal, otra línea histórica. Y bueno, eso ya son cosas que se verán más adelante, ¿ok? Habíamos hablado de la comparación justamente cronológica, hablando de que la finalización, construcción, desarrollo y finalización de las pirámides de Egipto son de hace 4500 años, mientras que, si bien hace 5000 se comenzó la construcción de Stonehenge, de este cromlech, realmente lo que conocemos hoy en día de Stonehenge data de hace 1500 años antes de Cristo, 3500, entonces es más reciente que las pirámides de Egipto. O los Moai, las cabezas de la isla de Pascua de la cultura polinesia, son mucho más recientes, 500, 600 después de Cristo. No porque lo veamos viejo todo significa que sea de la misma época o todo tenga el mismo desarrollo cultural. No es cierto, ¿ok? Por ahí acabamos con una cita de Víctor Hugo, no lo volveré a repetir, ahí está para que ustedes lo puedan leer, en donde habla de que la arquitectura es un vasto libro, en donde al nosotros leerlo podemos encontrar todo el pensamiento humano en ese libro, y eso es algo muy interesante. Para finalizar esto que la clase anterior no pudimos por tiempo concluir, dos cosas. ¿Cuáles son las fuentes para el estudio de la historia de la arquitectura? Pues el edificio mismo, sus planos, litografías, fotografías, pinturas, maquetas, documentos, todo lo relacionado con el edificio. Pero el edificio en sí mismo es un libro que, si yo sé su lenguaje, puedo leerlo e interpretarlo y saber qué fue o cómo fue que se originó. Hay que tratar de entender que una obra podríamos nosotros leerla en 4 puntos.
cuál es su interrelación con el contexto, o interacción con el contexto, cuáles son los aspectos funcionales espaciales que integran la obra, cuáles son los aspectos formales expresivos y cuáles son los aspectos estructurales constructivos. ¿Y cuáles son las disciplinas auxiliares? Pues dependerá mucho de qué es lo que quiero analizar. Puede ser desde los aspectos de la sociología, de la psicología, podríamos hablar sobre la misma ingeniería, podríamos nosotros hablar, si hablamos de materiales específicos, de química, de geología, podríamos nosotros hablar sobre la misma historia del arte, la misma historia, la arqueología, etcétera. Hay un etcétera. La misma geografía, la misma geopolítica, etcétera. Son muchas disciplinas de las cuales nosotros vamos a tener que relacionarnos, estudiarlo o basarnos en algunas de sus fuentes para poder comprender de mejor forma el hecho arquitectónico. Lo siguiente que nosotros tenemos que entender justamente es qué pasa con esta otra parte de la clase que busca complementar esta introducción. La idea es que veamos tres cosas: los modelos de periodización, muy general, los enfoques e importancia y aproximaciones de la arqueología en la arquitectura, y tres, el concepto de patrimonio construido y su conservación. ¿A qué se refiere? Vamos a ver también estas generalidades como para ya la siguiente clase entrar en materia, ¿ok? Quiero que vean esa fotografía. Si ustedes ven esa fotografía a la distancia y quizás con el desconocimiento, la carencia de algunos bagajes técnicos, podríamos no entender y decir, pues es un montón, hay una galleta, ¿no? Una tarjeta madre, un procesador, ¿no? Algo ahí extraño. Pero si ustedes comienzan a ver, se van a dar cuenta que hay muros, que hay ciertos... que hay un acomodo de estos muros, que hay una sucesión, un acomodo de estos muros, que hay la presencia de patios, que aquí hay algo que están cubriendo por alguna razón, y algunos caminos. Además podemos nosotros ver cómo esto se encuentra más elevado, se encuentra una mayor elevación. ¿Qué es? Estos son los vestigios de un antiguo palacio. Un palacio llamado Mari, Siria, en la Alta Mesopotamia. Después veremos qué es eso. En el 2900 a.C. Un palacio que buscaba encontrarse en las alturas. Un palacio que obviamente buscaba atender un género palaciego, de vivienda palaciega, para la aristocracia, para la nobleza de Mesopotamia. Y hoy en día esto es un sitio arqueológico, que para nosotros entender el qué era y el cómo funcionaba sus diferentes espacios, tenemos nosotros que identificar sus partes, y ahí es lo que les acabo de mencionar, cómo se relacionó con su contexto, cuáles son los espacios o elementos funcionales que constituyeron la obra, cuáles son los elementos formales que constituyeron la obra y cuáles son los elementos estructurales que conforman la obra. Yo sé que a lo mejor ahorita dicen ¿cómo? Poco a poco lo vamos a ir viendo. De hecho, su trabajo final va a ser eso: analizar a partir de estos conceptos una obra medieval. Lo veremos poco a poco. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Quiero que vean estas dos líneas que son básicas, seguramente ustedes las han visto. Y digo dos líneas porque son dos formas de representar la sucesión de hechos históricos. Nada más que el gran error que nosotros, al ver este tipo de líneas, nosotros pensamos que es una línea en donde termina y empieza otra, como una visión unilineal. Y no, ya dijimos que la historia es multilineal, ¿ok? Quiero que vean el primer esquema de línea del tiempo, en donde nosotros vemos hitos culturales como la invención de la escritura
o el nacimiento de Cristo, que es el año 0 por convención. Y la invención de la escritura, ahí es donde comenzamos con los problemas. ¿Cuándo se inventó la escritura? Pues depende de la región. Se habla del 3000, del 4000 antes de Cristo, dependiendo la región. Pero se está hablando que por ahí hay una complejidad intelectual que da pie al desarrollo de las grandes culturas. Aunque no fue el único hecho. Podríamos nosotros hablar desde el aspecto tecnológico que la misma agricultura, el cambio de herramientas, también te genera un cambio en el desarrollo de las sociedades. ¿A qué voy con esto? Nosotros vemos la prehistoria y entendemos que hay 3 etapas. Pero estas 3 etapas nadie nos explica en la escuela que se refiere a 3 etapas desde una visión tecnológica. El paleolítico se refiere a la piedra vieja, o sea, a un montón de piedras que las mujeres y los hombres comenzaron a tallar entre ellas para darles una forma y utilizarlas como una herramienta. Lo vamos a ver en la siguiente clase. El neolítico se refiere a la piedra nueva o la piedra pulida. Esto quiere decir que el desarrollo o el avance de estas herramientas ahora son mejores. Ya utilizan hasta otros materiales para generarte una herramienta. Ya no nada más son puras piedras y huesitos. Ahora ya son huesos con madera y tienen de pronto ya algún tipo de ligadura, etc. Y la edad de los metales se refiere a que ahora se olvida uno de la piedra y ahora hay herramientas de metal. No nada más espadas como ahí. Hachas, cuchillos, etc. ¿Ok? Por lo tanto, esto nos habla más de una complejidad. No quiero usar la palabra evolución, porque evolución se refiere más a los seres vivos. Y estos no son seres vivos. Estamos hablando de un artefacto, que ahorita veremos qué es eso, que se va complejizando y haciendo cada vez más difícil y que por lo tanto evidencia un mayor desarrollo intelectual. No es lo mismo el uga uga que le pegaba 2 piedras al ya aquel homínido que ya tenía un lenguaje más fluido y que de pronto aprendió que si mezclaba 2 metales, los ponía en fuego, los fundía con una temperatura específica y empezaba a martillarlo, comenzaba a generar un arma. Ahí estamos hablando de 2 desarrollos intelectuales diferentes. No porque el uga uga tuviera algún problema mental, no, claro. A lo mejor si hablamos de un Homo habilis, pues no es la misma capacidad craneal. Pero si hablamos nosotros de los primeros Homo sapiens contra los últimos Homo sapiens, nosotros, si lo vemos, si hoy en día hay gente que no sabe usar un smartphone, ahora imagínate hace 7000 años, ¿no? Pues lo avientan, ¿no? Pero eso no significa que porque tengamos un problema, sino la habilidad nos ha desarrollado para algunos, o no les gusta, etc. Entonces, ojo con eso. Cuando hablamos de historia, si se fijan aquí hablamos de periodos específicos. ¿Por qué? Porque al momento de que ya existe la escritura, la mujer y el hombre podrían hacer los registros de lo que pasaba en su momento. Ya se habla de una edad antigua, de una edad media, moderna y contemporánea. Ojo, aquí hay un gran problema. La edad moderna, que coincide con el siglo XVI, XVIII, 16, 17 y parte del 18, hay un problema porque en arquitectura hay un periodo o una tendencia arquitectónica llamada la edad moderna, y hay otra llamada el posmodernismo, y hay otra llamada el modernismo. Por lo tanto, si uno habla de la arquitectura moderna, históricamente se tendrá que referir a esa arquitectura del Renacimiento, a la arquitectura del Barroco, o a los mismos inicios del Neoclásico. Pero no, en historia, si decimos arquitectura moderna, es otra cosa y es del siglo XX. Entonces, aguas. Es mejor que dentro de la historia de la arquitectura nosotros sí podamos hablar quizás de una prehistoria. Ya veremos por qué sí, por qué no. Hablar de un periodo temporal como la edad antigua, la edad media, pero edad moderna y edad contemporánea no.
Ahí ya se prefiere hablar mejor de la tendencia artística específica. El barroco, renacimiento, neoclásico, romanticismo, historicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo van a ver en tercero, cuarto y quinto semestre. Todavía falta mucho. Si vemos la siguiente imagen, se van a dar que es prácticamente lo mismo, simplemente que aquí está señalando otros hitos, como la misma aparición de los homínidos. No del Australopithecus, ya de los primeros homínidos. Lo veremos en la siguiente clase. Y vemos algunos hitos culturales como los primeros desarrollos artísticos, el descubrimiento de la agricultura, el descubrimiento de la cerámica, que no sería descubrimiento, sería invención. Se descubre lo que existe, se inventa lo que no existe. La construcción de las pirámides, aquí vemos la construcción, o mejor dicho, el apogeo de Grecia, el apogeo de Roma, el nacimiento de Cristo, la caída del Imperio Romano. Aquí vemos la invasión islámica a la península ibérica, el descubrimiento de América. Esto sería la imprenta, esto sería el barroco, esto sería la Revolución Francesa y la Ilustración, la Revolución Industrial, esto es la llegada del hombre a la luna, y esta es la era digital o tecnológica, ¿no? Una arroba. Son hitos que, si se fijan, son hitos tanto históricos, culturales, como tecnológicos. Entendiendo que, claro, una visión tecnológica es parte de la cultura. Pero esto está muy... Hay un gran problema, que tiene un enfoque muy europeo. Y ahorita lo explico. Aquí hay un esquema un poquito más claro, o dividido, o desglosado, como lo quieran ver. Me voy a poner tanto por acá, en donde vemos las diferentes etapas de la llamada edad de piedra, de la edad de los metales, de la edad antigua, que hay una clásica y una tardía, de la edad media, edad moderna, etc. Aquí quiero nada más hacer la aclaración de estos 4 autores. ¿Por qué los estoy citando? Estos 4 autores son importantes para entender el cómo fue que se comenzó a proponer ciertos periodos. Yo aquí preguntaría, ¿por qué la edad moderna es el siglo XVI? Está medio extraño, ¿no? Si eso de moderno tiene nada. Lo que yo de calvo, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces aquí sería, pues es que la explicación es que había un germano de nombre Cristóbal Celarius, que creo que es Christopher no sé qué en germano, en alemán, que es Cristóbal Celarius, quien propuso el modelo clásico de periodización. Esto es el modelo de periodización. Nada más que él vivió en el siglo XVII. Aquí. Por lo tanto, él nació en su edad moderna. Por eso le llamó edad moderna. Claro, murió, avanzaron los siglos y dijeron, ¿y ahora cómo le ponemos? Pues contemporáneo. El problema es que ya llevamos 3 siglos y ¿qué? ¿En qué momento cambia? Ahora ya somos la edad que de la tecnología, de los memes, o la edad de qué somos, ¿no? Hay otro autor que también, estos son europeos, menos el último es gringo. Como por ejemplo Christian Johansen Thomsen, que evidentemente es escandinavo, del siglo XIX, acá, en donde comienza a entender que, dado el contexto de Escandinavia, allá donde se encuentran Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, son zonas muy diferentes al Mediterráneo, o África, o Asia, o América. Y ahí comenzaron a proponer 3 edades. ¿Por qué? Porque literal, mientras aquí había pirámides, o edificios troncopiramidales, que es el término correcto, allá lo único que había eran piedras. Piedras que evidentemente habían sido golpeadas entre sí, como las que estamos viendo aquí. ¿Ok? Y eso fue el que comenzó a llamar las 3 edades. La edad de piedra, la nueva edad, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. ¿Ok? Aquí vamos a dejar la primera parte del video, y en una segunda parte que va a durar un poquito más, un poquito menos que veremos la siguiente parte, ¿vale? Gracias.